Buenas noches, profesora, ¿cómo está? Bueno, tengo que hablar con respecto a la columna vertebral. La columna vertebral tiene como función la protección de la médula espinal, vasos sanguíneos y nervios, además de dan sostén a lo que son miembros superiores, músculos abdominales y músculos pélvicos y de la espalda. Ya. A su vez, en el hombre puede medir entre 71 centímetros aproximadamente, en la mujer 61 centímetros aproximadamente. Tiene diferentes curvaturas, dos en realidad, la cóncava y la convexa. Las curvaturas cóncavas son las que se denominan primarias. Se denominan primarias porque están desde el momento en el cual el individuo empieza a ser formado, o sea, quiere decir que está desde el momento, desde que es embrión. Son las curvaturas cóncavas, son las torácicas y las sacras. Después tenemos dos adaptaciones que son curvaturas convexas, se llaman de curvatura secundaria y tienen el nombre que son secundarias porque son una adaptación. A medida que el individuo va creciendo y va necesitando, se va acomodando la columna. La primera curvatura convexa o secundaria es la cervical, que se da cuando el nene quiere levantar la cabeza o quiere mantener la cabeza erguida. La segunda curvatura convexa o secundaria es la curvatura lumbar, que se da cuando el nene empieza a sentarse, a querer pararse, a empezar a caminar. Entonces se produce esa adaptación para que la criatura pueda desarrollar ese movimiento. Hay tres trastornos con respecto a las curvaturas: la lordosis, la cifosis y la escoliosis. La cifosis es la mal llamada joroba, que se puede dar por una postura, se puede dar por raquitismo, se puede dar por una... Cuando las mujeres tenemos, mujeres u hombres, tenemos los huesos que tienen como si fueran pequeños agujeritos, que ahora no me sale el nombre. Bueno, no importa. Bueno, se puede dar por eso. Y lo que más se nota es la joroba. Después tenemos la lordosis. La lordosis es una curvatura de las vértebras lumbares hacia adelante. Se puede dar por un crecimiento importante del abdomen. Puede darse en mujeres embarazadas o en personas que son obesas. Es bastante común cuando tenemos la panza de cervecero, común y clásica. Por una mala postura, así como hace muchos años atrás había unas chicas muy comunes, muy divinas, muy hermosas, muy top, que usaban el sacar la colita y hacer la cola de pato. Entonces, por esa mala postura se da la curvatura esa de lordosis. La otra es por la osteoporosis. Ahí me salió la otra opción por la cual se puede dar la lordosis es por una osteoporosis severa. Luego tenemos un trastorno. El trastorno es escoliosis. La escoliosis es cuando miramos la columna vertebral, en lugar de estar derecha, se nos va hacia un lado o hacia el otro. Es cuando esto produce un desequilibrio en las caderas tienen que estar derechas. Lo que produce esta escoliosis es que se nos vaya de costadito un poquito la cadera. Entonces, una de las formas más comunes o lo que más vemos es cuando, aunque sea por milímetros, un pie está más cortito o una pierna está más cortita que la otra. Luego tenemos entre las vértebras los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales tienen la parte de afuera un anillo cartilaginoso de tejido conectivo, que se denomina tejido anillo fibroso, y adentro tenemos un núcleo pulposo que es tejido esponjoso. Lo que produce este disco es absorbe los golpes de la columna, ¿sí? Cuando caminamos y eso, en vez de tac, 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 que las vértebras vayan golpeando una con otra, lo que hace el disco es eso. Es como si fuera una esponjita entre las vértebras para que no golpeen. Además de eso, dan esa flexibilidad o esa articulación de la columna. Tampoco es que vamos caminando así, sino que se amoldan al movimiento.
Bueno, como dijimos recién, parece una esponja. ¿Por qué? Porque durante el día, lo único que son avasculares, quiere decir que no tienen sus propios nutrientes, no tienen sus propias venitas o vasos sanguíneos que los nutran. Dependen de los forámenes de las vértebras. Pero lo que hacen es como si fuera una esponja. Durante el día esa esponja se compacta y se deshidrata. Y durante la noche, cuando nosotros nos acostamos o descansamos, esa esponja se rehidrata y vuelve a su forma normal. Quiere decir que crece. Lo único que a medida que va pasando el tiempo, nuestra esponja se va haciendo cada vez más rígida. Entonces por ahí cuesta un poquitito más que se rehidrate. No es lo mismo un disco intervertebral de un nene de 10 años a una persona de 30, a una persona de 50 o a una persona de 80. Son diferentes. Tiene también un trastorno que se llama hernia de disco. La hernia de disco se produce cuando el núcleo esponjoso hace presión hacia afuera, como si fuera una ollita de presión, hace presión, plop, 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 rompe el disco, el anillo fibroso. Ay, disculpe, profesora, es que siempre doy ejemplos así porque son con lo que me acuerdo. Pero bueno, rompe el anillo fibroso. Al romperlo lo que hace es tampoco es que sale mucho, sale por esa fisura o esa ruptura que hizo, sale un poquito hacia afuera. Puede salir hacia atrás o hacia al costado. Y puede apretar la médula espinal. Cuando aprieta esa médula espinal, lo que produce es un dolor muy agudo, o sea, quiere decir que es muy doloroso, y puede dormir la zona, dar cosquilleo, etc. Después tenemos las vértebras, todas por igual, tienen características típicas. Las características típicas son características que tienen todas las vértebras. El cuerpo vertebral, el arco vertebral y apófisis. El cuerpo vertebral es el hueso en sí, como si fuera la parte de afuera del caracú, ¿sí? Es el hueso. Después tenemos que tiene forámenes, que tiene las apófisis, pero es el cuerpo. Después tenemos el arco vertebral, que está compuesto por forámenes nutricios. Tiene el foramen de la médula espinal, que es para formar el tubo de la médula espinal. Lo que me olvidé, el tejido